Hoy vamos a seguir nuestra serie en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Si eres nuevo y estás aquí con nosotros por primera vez, simplemente te quiero avisar que nosotros estamos estudiando como una iglesia verso por verso el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, y nosotros lo iniciamos hace 2 semanas, estudiamos los primeros 13 versículos y hoy vamos a seguir en el versículo 14 en adelante, y vamos a estar viendo lo que el autor Marcos quiere comunicar sobre el ministerio, el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Si no tienes una Biblia contigo, si eres nuevo, los que son de casa ya saben, traigan sus Biblias, pero si eres nuevo y no tienes tu Biblia, puedes seguir lo que nosotros estamos leyendo con la letra que va a estar aquí atrás de nosotros. Los versos van a estar en la pantalla para poder leer junto con nosotros lo que estamos viendo en el libro de Marcos. Hace 2 semanas iniciamos este estudio. Hace 3 semanas, de hecho, iniciamos este estudio. Y hemos visto y sabemos que el contexto del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, es que él escribió este libro pensamos que Pedro fue el que le estaba dando la información de qué escribir, y él estaba en Roma. Roma era un lugar donde era difícil vivir si eras creyente en ese tiempo. Pensamos que durante de ese tiempo difícil de mucha persecución hacia la iglesia y hacia los creyentes por el imperio de Roma, que pensamos que Marcos escribió este libro para poder dar a conocer a los creyentes quienes estaban en Roma que aún que si van a enfrentarse con momentos difíciles en la vida, con persecución, eso era parte del discipulado a cual nuestro Señor Jesucristo nos estaba llamando. Y si nuestro Señor Jesucristo pudo sobrepasar su persecución, sufrimiento, sacrificio en la cruz, si nuestro Señor Jesucristo también pudo resucitar y dentro de su ministerio predicar que nosotros como creyentes también nos iba a tocar sufrir por causa del Evangelio, que los creyentes en Roma podían mantener la esperanza, mantenerse en la esperanza y el gozo de seguir a Jesucristo, aún que ellos estaban perdiendo sus vidas, estaban perdiendo sus casas, las familias ya los odiaban por causa del Evangelio, y para ellos era un momento, era un libro que cuando ellos lo abrían y lo leían juntos en las iglesias en Roma, podían mantener esa esperanza que nos da Jesucristo, el Evangelio. Porque si Jesús pasó por esto, si Jesús predicó sobre ellos, si Jesús también resucitó entre los muertos y llega a estar sentado a la diestra del Padre y nos da el Espíritu Santo a nosotros, sabemos que nosotros también podemos sobrepasar estos tiempos difíciles. Hace 2 semanas leímos los primeros 12 versículos o 13 versículos donde nuestro Señor Jesucristo llega a ser bautizado, fue a ser tentado, pero lo que vimos en el principio que es clave para nosotros es que Marcos identifica a nuestro Señor Jesús como el Cristo. Normalmente en español nosotros le damos el nombre Jesucristo y muchas veces no paramos a ver la importancia del nombre. Si Jesús significaba en el hebreo Dios salva, Cristo significa en el griego el ungido de Dios, el mensajero de Dios y el que viene por medio de Dios, de parte de Dios. Fue una profecía de mucho tiempo que Dios iba a mandar a su mensajero, su ungido, para poder reinar. El reino judío estaba esperando un rey en forma de el rey David, pero Jesucristo vino de otra forma. Pero Marcos lo identifica como el Cristo, el agente de Dios. Cristo es la palabra griega de el Mesías, que es la palabra hebrea. En el Antiguo Testamento se identifica como el Mesías, en el Nuevo Testamento se identifica como el Cristo, porque son 2 idiomas diferentes. Ahora estamos en el griego, significan igual. Entonces él dice
que es el evangelio de Dios y el Hijo de Dios, quien es Jesucristo. No es todo un nombre, sino son dos nombres que los juntamos y significa Dios salva y Cristo, el ungido de Dios que ha llegado a estar con nosotros. Entonces, después de él abrir la carta, inmediatamente Marcos nos quiere comunicar algo. Se ve en el primer capítulo la palabra que Marcos utiliza vez tras vez es inmediatamente, porque Marcos quiere llegar inmediatamente al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él también quiere establecer que Jesús, quien es el Cristo, significa que Dios ya ha traído la persona a quien estábamos esperando. La semana pasada vimos que Jesucristo, después de su bautizo, llega al desierto a ser tentado por medio de Satanás. Vemos que por medio de eso Jesucristo, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Él tiene su victoria sobre Satanás. Él triunfa sobre Satanás en el desierto. Y durante ese tiempo en cual nuestro Señor Jesucristo estaba solo, estaba sin fuerzas, estaba en un momento donde el enemigo lo estaba tentando y tentando. Es interesante que Marcos dice desde el principio, todos los 40 días Satanás lo estuvo tentando. Entonces Jesucristo, por no caer en el pecado, pudo vencer a Satanás. Y no solo eso, Jesucristo también vence al pecado. Vence al pecado. Y Él también ha llegado a traer los pecadores hacia su reino. Y allí es donde nosotros vamos a iniciar, porque Marcos llega directamente al ministerio de nuestro Señor Jesucristo después del tiempo de tentación en el desierto. Cuando uno lee los otros evangelios van a ver que hay más información sobre el tiempo en cuanto Jesús va al desierto, es tentado y luego llega a Galilea, como Marcos nos da. Si va a Juan, uno se da cuenta que Jesucristo no fue directamente a Galilea, sino Jesucristo fue a Judea, a la parte del sur, a Judea, fue a Jerusalén. Él entra a Jerusalén, el libro de Juan, él limpia el templo por lo que habían hecho con el templo. Él dice que ya ha llegado la profecía de este Mesías de Isaías 61. Él dice ya se ha cumplido, diciendo que él había llegado. De hecho también Juan el Bautista dice en el Evangelio de Juan, dice que él tiene que disminuir para que nuestro Señor Jesucristo pueda aumentar. Y Marcos nos lleva directamente a ese momento, porque él quiere llegar inmediatamente al ministerio de nuestro Señor Jesucristo y lo que él vino a hacer y a establecer el punto que él quiere darnos. Ahora, debido a lo que vamos a ver hoy, el punto de este sermón es este. Debido a mi fe en el Evangelio de Jesucristo, puedo abandonar todo para seguirlo a Él. Puedo abandonar todo para seguirlo a Él. Lo que vamos a ver hoy es que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio nos trae un mensaje muy sencillo, pero este mensaje requiere una respuesta completa de nosotros. Esas dos cosas es lo que vamos a ver en estos versículos. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y crean en el evangelio. Arrepiéntense y crean en el evangelio. Ya les había dicho que Juan el Bautista había dicho, yo tengo que disminuir para que él pueda aumentar, hablando de Jesucristo. Lo que Marcos nos dice es algo lo que nos dicen los otros evangelios también, que la persona de Juan el Bautista fue arrestado
fue arrestado. Y en cuanto él fue arrestado, Marcos nos dice que aquí viene Cristo Jesús a Galilea. ¿Y por qué Galilea? ¿Por qué Galilea? Porque Galilea era un lugar de mercado, era un lugar donde muchas gentes habían llegado a formar parte de esa sociedad, de esa ciudad. De hecho, Galilea fue un lugar muy importante en la región para varios reinos, y por causa de ello Galilea también siempre conocía batalla y guerra, porque siempre estaban tratando de ver quién va a tener control de esta área. Porque el que tiene control de Galilea puede tener control de los negocios y cosas políticas muy importantes. Entonces Galilea no era un lugar o una ciudad de mucha paz. Galilea también era un lugar lleno de diferentes culturas, de gentes de diferentes culturas. En Galilea se hablaba el hebreo, en Galilea se hablaba el griego, en Galilea también se hablaba el arameo. Entonces podemos ver que en una ciudad había muchas culturas. Y entonces Jesucristo, cuando llega al lugar de Galilea, Galilea no es un lugar de paz, es un lugar de mucho trabajo, puede ser mucho conflicto, muchos problemas. Pero dice que Jesucristo llegó a Galilea, y cuando él llega a Galilea, él dice que él llegó predicando el evangelio de Dios. Predicando el evangelio de Dios. Esto es importante, porque el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, dado a Marcos, no inicia con señales o milagros. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo inicia con lo que muchos hicimos y sabemos por causa de la Biblia, que el propósito de Jesús vino a predicar el evangelio. Pero nos tenemos que hacer la pregunta: ¿qué es el evangelio? Porque el evangelio, cuando llega al corazón de una persona, el evangelio es lo que tiene el poder hacia la salvación. Eso es lo que nos dice Pablo en Romanos 1:16. Tiene el poder de Dios hacia la salvación. El evangelio es lo que tiene el poder para transformar. Pero Dios ha decidido en su plan que el evangelio iba a ser predicado, comunicado. Y Jesucristo vino a ser el primer ejemplo. Y él llega a Galilea no necesariamente inmediatamente con milagros o señales, sino él llega con el mensaje que puede traer el milagro más grande en nuestras vidas. Y eso es que el evangelio puede llevar a una persona muerta o muerto en espíritu a ser vivo en Jesucristo. Si Efesios nos dice que antes de Jesús todos nosotros estábamos muertos, destituidos de Dios, es decir, que uno no puede hacer nada por sí mismo para llegar hacia Dios. Estábamos muertos. Entonces el evangelio llega, y por medio del evangelio ahora hay vida en nosotros. Ahora hay vida en nosotros para poder vivir en justicia. Y el evangelio tiene el poder para hacer ello. Pero dado a lo que vemos con Jesucristo, que es el evangelio, pues él dice del evangelio dos cosas. Tres. Él decía que el tiempo se ha cumplido. El tiempo, la palabra griega es kairos, hablando de una época. No un tiempo de cronología o cronos como un reloj, o el tiempo como lo vemos nosotros, sino el tiempo o una época ha llegado. El tiempo está cumplido. El tiempo ha llegado. La época ha llegado. Ya no hay necesidad de profetizar del Mesías, porque el Mesías ya está aquí. Ya no hay necesidad de esperar un rey, porque el rey está aquí. ¿Y quién es el rey? Jesucristo. Por eso le decimos Jesucristo, porque Él es el rey que iba a llegar y estar con nosotros. Él también dice que el reino de Dios se ha acercado, y luego nos implica dos cosas que uno tiene que hacer. Dice: arrepiéntense y crean en el evangelio. Pues es decir, que el reino de Dios está aquí. Ahora uno dice y ve el mundo y las cosas están difíciles, vemos mucho pecado, iniquidad,
vemos mucha maldad y uno dice, pues ¿cómo puede estar el reino de Dios aquí en la tierra? De hecho, muchos utilizan este argumento para poder decir que Dios no es amor o Dios no existe. Porque uno dice, si Dios es amor y si Dios es todopoderoso, si Él es soberano, si Jesucristo está reinando, ¿cómo puede haber tanta maldad? Pues es que cuando Jesucristo vino por primera vez, Él no vino como el rey David, Él vino como el rey del reino espiritual de nuestro Dios. Y el reino espiritual ahora era el enfoque de nuestro Señor Jesucristo, era alcanzar a los corazones de aquellos quien Dios estaba llamando a formar parte de su reino. Entonces Jesucristo vino como rey a establecer un reino, pero ese reino se va a ver espiritualmente. De hecho, en la semana que viene vamos a ver cómo Jesús pudo dar una mandato, ¿no? O decirle a un demonio que salga y el demonio escucha, porque el reino de Jesucristo era espiritual. Él llegó espiritualmente a establecer el reino de Dios, y como el rey ya estaba aquí, nosotros sabemos que el reino estaba aquí. Ya no había necesidad para ellos esperar, porque el reino de Dios ya estaba aquí. Y todo esto es parte del evangelio. Y el evangelio también es que Dios ha causado por medio de nuestro Señor Jesucristo una manera de tener el perdón de pecados. Y si nosotros tenemos perdón de pecados, y un término que utilizamos es justificación, el perdón del pecado, que la paga del pecado ha sido pagado, nosotros podemos ahora vivir con Dios y estar en comunidad con Dios y ser parte del reino de Dios y la familia de Dios. Entonces Jesucristo estaba predicando un mensaje muy sencillo, no era muy difícil, era bien sencillo. El perdón del pecado está aquí. Yo soy la persona por cual Dios va a hacer eso. El reino de Dios ya está aquí. Yo soy el rey. Y ya no hay que esperar, porque la época ha iniciado. Sabemos que al final de todo Jesucristo va a llegar y también va a reinar físicamente. Pero ahorita el reino de Dios es espiritualmente, y esto lo lleva por medio de la iglesia, la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, este evangelio también requiere una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? La primera es arrepiéntense. Arrepiéntense. Pero ¿qué significa el arrepentimiento? Porque muchas veces en iglesias hablamos de ello. En otras creencias religiosas también se habla del arrepentimiento. Pero ¿qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento es sencillamente un cambiar de pensar, un cambio en cuanto en cómo nosotros pensamos de algo. Eso significa el arrepentimiento. Entonces, para poder llegar a arrepentimiento, uno necesita tener nueva información de lo que antes creía. O necesita que Dios abre sus ojos hacia la información que ya recibió del evangelio. Porque mucha gente puede decir, pues yo me he arrepentido del pecado. Pero si tu objetivo en ese arrepentimiento no es nuestro Señor Jesucristo, todavía pierdes la vida eterna. No existe. Si un budista se arrepiente de ser budista y él acepta y afirma las enseñanzas de Islam, de los musulmanes, ¿es salvo? No. Porque Jesucristo no es el objetivo de su fe. ¿Sí me explico? Entonces, para poder arrepentirse, uno necesita nueva información, pero la información que recibiste también es muy importante. Entonces, cuando Jesucristo llega hablando del evangelio y él dice arrepiéntense, ellos tenían que arrepentirse de haber volteado la espalda a Dios el Padre, al Dios de Israel, volteado la espalda a la promesa que Dios iba a mandar el Mesías, y ellos ahora creen que el Mesías está aquí, creen en Jesucristo y ahora son salvos. Entonces el arrepentimiento solo no nos lleva a la salvación. La segunda cosa que dice es creer. ¿Y qué significa creer? Pues creer significa
creer con total confianza y seguridad. Tener una confianza total y segura. ¿En qué? En ahora en lo que hemos escuchado. El apóstol Pablo dice: ¿cómo van a creer si nadie va y les dice? Jesucristo llegó diciendo el evangelio, predicando el evangelio, y ese evangelio determina que nosotros lleguemos al arrepentimiento y a la fe plena, completa en nuestro Señor Jesucristo por nuestra vida eterna, por nuestra salvación. Entonces, el arrepentimiento solo no nos lleva a la salvación, ni el creer está determinado con el objetivo de lo cual en lo quien estamos creyendo y la información que recibimos. Y la única información que tiene el poder de Dios para salvación es el evangelio. El evangelio, y eso es lo que vino Jesucristo a predicar. Vamos a seguir, pero antes de eso les quiero hacer la pregunta a ustedes: ¿en qué están creyendo ustedes? ¿En qué hemos creído? Porque muchos de nosotros fuimos criados en una casa, un hogar religiosa. La mayoría de Laredo, Nuevo Laredo, somos criados en una casa religiosa. Pero la pregunta es: ¿en qué estás creyendo? La Iglesia Católica nos enseña que hay un sistema que uno tiene que creer, tiene que hacer para llegar a, ojalá, no es seguridad, pero ojalá tener el perdón de pecado. ¿Me explico? A los testigos de Jehová, igual, tienes que hacer A, B, C y D y todo el alfabeto, y al final ojalá que eres parte de los 144,000 que van a estar en el reino de Jehová. El problema es que ya hay más de millones de personas que son testigos de Jehová, pero solo 144 van a llegar a ser parte del reino. Explíquenme esa matemática. Entonces, ¿en qué estamos creyendo? La Biblia nos dice que solo Jesucristo vino y solo Jesucristo vivió la vida perfecta, que solo Jesús fue a la cruz, que solo Jesús fue el sacrificio y que solo Jesús resucitó entre los muertos. Eso no es algo que hizo su mamá María. Esto es algo que hizo Jesucristo, el Hijo divino de nuestro Dios. Jesucristo, el Dios eterno, el Mesías. Entonces, si no estás plenamente confiando que solo Jesús y tu fe en Él te puede llegar al cielo, estamos equivocados. Y es importante eso, porque Jesucristo dice que solo hay un camino, solo hay una verdad para llegar hacia el Padre, y es Él. No es nadie más, no es nada más, es Él. Entonces, el objetivo de nuestra creencia, el objetivo de nuestra fe es muy importante, iglesia. Y les quiero decir, la tradición de sus familias no los va a salvar. Y las oraciones que gentes hagan por ustedes pueden ser utilizados por Dios para poder cambiar tu corazón. Pero si no llegas a la fe en Cristo Jesús como el evangelio de Dios, no llegas a la vida eterna. Entonces, ¿en qué estás creyendo? Y una clave en cómo podemos saber en qué estamos creyendo es por viendo una respuesta de 4 personas, y eso lo vamos a ver. Vamos a Marcos 1:16. Y dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Primero, Jesús va caminando por el mar de Galilea y él ve a 2 chavos, normales, gentes normales, Andrés y Simón, y le dice: vengan conmigo. Y estas 2 personas, 2 hombres que estaban pescando, porque su carrera era que ellos eran pescadores.
¿Qué significa eso, iglesia? Que eso significa, eran gentes comunes, eran gentes sin alta posición en la sociedad, no eran gentes de poder política, no eran gentes, fíjense, estudiadas. Eran gentes que estaban trabajando como cualquier persona normal, tratando de proveer por sí mismo y su familia. Normales. Jesús los ve y los llama. Y al instante, de nuevo, Marcos utilizando la palabra inmediatamente o instante para poder comunicar la importancia de llegar a el punto o cómo deberíamos responder. Seguimos leyendo. 19 dice: yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. De nuevo, otras dos personas que eran comunes, corrientes, ellos estaban trabajando en su carrera, el negocio quizás de la familia. Para Jacobo y Juan era el trabajo de la familia, porque ahí estaba el papá. Y lo que pasa en las vidas de estas cuatro personas es lo que es un buen ejemplo para nosotros de poder ver qué significa el creer en Jesús. Porque estas cuatro personas, cuando Jesucristo llega con ellos, les dice: vengan conmigo, el llamado. Ellos quizás ya estaban en la área de Galilea, ellos ya habían escucharon el evangelio con Jesucristo, pero llega este hombre quienes ellos no conocían y le dice: hey, vengan conmigo. ¿Cuántos de ustedes van a dejar su trabajo en ese instante? ¿Cuántos? Si no me hubieran conocido a mí, si no sabían quién era yo y yo llego con ustedes a un trabajo, hey, síganme a mí, vente. ¿Cuántos de ustedes van a dejar lo que están haciendo para poder seguirme a mí? Nadie. La persona de Jesús tenía y tiene autoridad. Jesús, cuando viene a llamar al que Él habla, a que Él llama, ellos vienen. Y Andrés Simón y Andrés, ellos inmediatamente dejaron y se fueron con Él. Ya conocemos que Simón es Pedro, y les he dicho que Pedro es una persona muy entrabancada en la Biblia. Quizás es parte de su naturaleza, pero aún así él tiene una respuesta y es inmediata: a seguir a Jesucristo. También llega Jacobo y Juan, y igual, ellos inmediatamente. Pero Marcos nos da dos ejemplos similares. El primero, vemos que Simón y Andrés estaban dispuestos a dejar su carrera, a dejar su vivir, a dejar su vida, a dejar lo único que ellos conocían para poder soportar o apoyar en casa, proveer. Lo único que ellos podían hacer eran ser pescadores. Pero cuando Jesús llega, ellos responden y dejan lo que estaban haciendo. Con Jacobo y Juan vemos que ellos no solamente dejaron la barca, pero ¿a quién más dejaron? A su papá. Es decir, que aún, y fue inmediatamente. No es como que tuvieron oportunidad. Oye, papá, ¿puedo ir con este hombre que ni conocemos? No, ellos inmediatamente dejaron y se fueron con Jesucristo. Este es el abandono del evangelio. El abandono es que cuando llega el evangelio a nuestras vidas, cuando llega el llamado a nuestro Señor Jesucristo y transforma nuestros corazones, el creyente está dispuesto a dejar todo para poder seguirlo a Él. Ellos sabemos que fueron los discípulos, parte de los 12. Nosotros también somos discípulos de Jesús. Quizás no somos apóstoles y no vamos a llegar a ser apóstoles, pero seguimos con el mismo llamado. ¿Y cuál fue el propósito? El propósito fue ser pescador de hombres, un pescador de hombres. Ahora ya no era solamente la comida física, sino ahora era la comida espiritual para traer la vida eterna. Pero muchas veces en nuestras vidas, cuando llega el evangelio, iglesia, muchas veces queremos mantenernos con las cosas que antes conocíamos, con las personas que antes conocíamos, que nos hacen mucho daño, nos causan muchos problemas.
no nos llevan en pasos de justicia, sino nos llevan en pasos de pecado, en pasos de ambición propia, nos llevan en caminos y en pasos de poder alimentar a la carne y no al espíritu. Pero cuando llega el evangelio, el propósito de Dios y la voluntad de Dios es poder cambiar completamente y transformar el corazón del creyente, que uno pueda seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y mi pregunta para ti hoy es: ¿qué te está deteniendo? ¿Qué te impide poder seguirlo completamente, abandonando lo demás? Porque el mismo mensaje nos ha llegado a nosotros que les llegó a ellos. El mismo evangelio, quien tiene el poder de Dios hacia la salvación, nos ha transformado a nosotros así como los transformó a ellos. Pero ¿qué es lo que nos impide? Quizás es una actitud, quizás es algo que la verdad me puede decir: pastor, es que me encanta ese pecado y me encanta hacerlo y por eso lo hago. Y uno piensa en las cosas que podemos ver al exterior, pero la verdad, yo quiero llegar al corazón así como Dios. ¿Es tu envidia? ¿Es tu ego? ¿Qué es? ¿Es el orgullo que nos causa abandonar la verdad para poder hacer las cosas como lo queremos? ¿Es el amor propio que nos dice el mundo que deberíamos crecer en el amor propio? Porque para amar a los demás te tienes que amar a ti mismo. Pero el problema con el mundo es que ya nos amamos mucho. El problema con el mundo es que estamos más interesados en amarnos a mí mismo que amar a los demás y amar a Dios. ¿Qué te detiene? ¿Qué del evangelio o qué del mensaje que creíste anteriormente también te detiene? Jesucristo, cuando vino a este mundo, Él vino, como nos dice Filipenses 2, 5 al 11. Dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Cuántos de nosotros íbamos a dejar el trono en el cielo para poder venir aquí y ser un siervo? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros íbamos a dejar el lujo, las riquezas de estar en el cielo con Dios y ser Dios para llegar a un mundo lleno de maldad y pecado y ser parte de su creación? ¿Quién? Pues Jesucristo lo hizo. Dice el versículo 8: y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una vez en una clase yo utilicé la palabra: me sentí muy humillado. Ese fue un término muy fuerte para nosotros, porque vivimos en una cultura muy orgullosa. ¿Qué malo tiene de que Dios nos humille? ¿Qué malo hay de que la palabra de Dios nos pueda humillar de ser las personas quien somos corriendo hacia el pecado? ¿Qué malo tiene si Jesús mismo se humilló? Si Dios utiliza a alguien y vienen y me humillan, gracias a Dios, porque Él me está llamando la atención. Me está causando ver quién soy yo realmente sin Jesucristo. Y sin ver eso, ¿cuándo voy a correr hacia Él como lo hizo Simón, Andrés, Jacobo y Juan? ¿Cómo? Y dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Uno dice: pues ¿por qué tengo que abandonar tanto yo
Porque Jesucristo abandonó mucho más que nosotros. En un día vamos a tener una vida completa, vamos a tener que abandonar aquí. De hecho, cuando Jesús estuvo sobre la cruz, Mateo 27:46 nos dice: y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó en gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo abandonó el cielo para que tú pudieras tener un lugar en el cielo. Jesucristo fue en un momento espiritualmente abandonado por el Padre para que nosotros nunca fuéramos abandonados por medio de Él en toda la eternidad. Cuando el Evangelio llega y nos llama a una vida de abandonar para seguirlo a Él, créanme que el mejor ejemplo es Jesucristo. ¿Se imaginan lo que pudiéramos hacer como una iglesia si pudiéramos todos en el cuerpo dejar de querer lo nuestro, abandonar eso y empezar a vivir por los deseos de Dios? ¿Se imaginan la unidad que hubiera aquí dentro de nosotros? ¿Se imaginan el amor que pudiéramos tener unos por los otros? ¿Se imaginan el alcance del Evangelio que pudiera suceder de parte de una comunidad que vive de esta manera? Iglesia, no somos perfectos y ese no es el punto. El único perfecto es Jesús. El punto es que cuando llegue la verdad de nuestra vida, que nosotros pudiéramos tener un cambio de pensar y seguirlo a Él completamente, dejando el pecado para vivir en justicia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu evangelio, el evangelio tuyo de nuestro Señor Jesucristo, tiene el poder para cambiar. Y Padre, pido por aquellos que han creído en diferentes ideas, diferentes sistemas, pero no han llegado a esa confianza plena en tu Hijo amado Jesucristo. Pido que hoy tú los puedas llevar a ese entendimiento y traerlos a la vida eterna, y que haya un regocijar de los ángeles y todo el cielo, porque una persona más ha llegado a tu reino, otro hijo tuyo ha sido encontrado. Y Padre, pido por nosotros quienes somos creyentes y queremos mantenernos aferrados de nuestras tradiciones, de nuestra personalidad, de nuestras ambiciones y las cosas que son importantes para nosotros. Padre, pido que tu Espíritu Santo, por medio de esta palabra, pueda empezar a quitarnos esas cosas para poder someterlos y seguirte a ti, abandonando todo por ser un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Utilízanos para alcanzar nuestra comunidad, y todo lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.